Hola, ¿qué tal? Yo soy Garu y esto es Como Nuevo y es un placer que me acompañes una vez más en esta nueva temporada que comenzamos con este programa. Como sabes, o por si eres nuevo, te recuerdo que Como Nuevo es un proyecto pensado en resolver o aclarar dudas y preguntas que puedan surgir cuando comenzamos a conocer de Dios. Les recuerdo, todo nace desde mi experiencia y perspectiva personal, con deseos de compartirlas y esperando que sea de bendición para algunas personas o para tu vida. Sin olvidar que cada quien tiene una opinión propia y no necesariamente concordará con lo que digamos en este programa. Y si ese es el caso, te invito a que compartas tu punto de vista, externes tus preguntas o comentarios, lo que creas que es importante a través de las redes sociales del programa. En Facebook como nuevo-podcast, en Instagram y Twitter como @comonuevo.podcast, así como en YouTube como nuevo-podcast también, en donde encontrarás los programas. Y sin más que agregar, comencemos con el programa del día de hoy. Muy bien, entonces entramos a la sesión del día de hoy. Y como has estado al pendiente, si has seguido este programa, estos podcasts, sabrás que estamos viendo tips para poder hacer crecer nuestra fe y estamos dedicando al menos unos 4 programas exclusivamente para entender un poco más acerca de la oración, dando unos cuantos consejos que nos ayuden a mejorar la forma en que oramos, ¿no? Hemos estado siguiendo un poco la idea del Padre Nuestro, no de manera textual o literal, sino analizándolo un poquito más y quizás tomándome algunas libertades, pero te recuerdo que también estoy guiándome precisamente de unas guías de oración de diferentes iglesias, tratando de rescatar aquellos puntos esenciales. Hasta el momento hemos hablado acerca de la exaltación y la humillación por parte de mí hacia Dios, desde la gratitud y el perdón. Ahora vamos a entrar a lo que viene siendo la bendición. Como cada programa, te recuerdo que si quieres indagar un poquito más, puedes irte a la Biblia, a Mateo 21:21, Santiago 4:3, Marcos 9:23 y Juan 15:7, que son los versículos en los cuales voy a basar este mensaje. Muy bien, entonces ahora sí, en el Padre Nuestro vamos a encontrar esta parte de la bendición en 3 líneas, por decirlo así. Danos hoy el pan de cada día, líbranos del mal y no nos dejes caer en tentación. Sí, estas 3 partes yo creo que las podemos poner en este gran concepto que es bendición. Y teniendo esto en claro, creo que es importante hacer una reflexión sobre lo que entendemos como bendición y cómo es que la bendición opera o está relacionada a la oración. Muchas veces vamos a escuchar en nuestras vidas que si necesitamos algo, entonces que lo pongamos en oración, ¿sí? Como esta parte de que para que Dios me dé cosas en mi vida, yo tengo que pedírselas por medio de la oración. Y tú sabes que yo no estoy totalmente conforme o no me parece correcto esta visión que llegamos a tener ocasionalmente a Dios como el genio de la lámpara de los 3 deseos al que le pido cosas esperando que me las cumplas. Y claro que Él puede, Él tiene todo para hacer cosas increíbles. Solamente necesitamos echarle un vistazo al Antiguo Testamento y parte del Nuevo, bueno, toda la Biblia en general, para darnos cuenta hasta dónde pueden llegar los milagros. Oye, si el Dios creador de absolutamente todo lo que veo, hizo todo lo que experimento, lo que siento, e hizo maravillas, claro que puede, no sé, darme ese empleo que necesito en mi vida, restaurar esa relación que tengo, darme aquellas cosas que pues me hacen falta, salud, bienestar, etcétera, etcétera, etcétera. Y te voy a hacer claro, obviamente Dios quiere hacer esto en tu vida, ¿sí? Obviamente Dios quiere saciarte y colmarte de cosas buenas y positivas en tu vida, porque no quiere que vivas una vida en escasez, quiere que tengas todo aquello que sea necesario para que tengas una buena vida. Y obviamente al pedírselo pues estás permitiendo que esta bendición llegue hacia ti. El problema está en que muchas veces no entendemos el concepto de bienestar divino. Y voy a explicar esto, y creo que lo he dicho muchas veces ya. Nosotros estamos limitados por la percepción humana de las cosas, por lo que experimentamos en ese momento, en ese tiempo
y a nuestro alrededor. En este momento estoy terminando de leer el libro de Jueces y me encanta porque el libro de Jueces en la Biblia narra precisamente el tiempo que hubo entre Josué, que fue el heredero de Moisés, que ayudó a conquistar la tierra prometida, hasta Samuel, ¿sí? Que es aquel profeta que ¿cómo se llama? Bueno, hasta Ruth realmente, pero más o menos la historia de David, porque Ruth está ligada a la historia de David, ¿sí? Y Samuel y todo eso. Entonces, en este periodo hubo grandes héroes que gobernaron o que dirigieron a Israel. Ellos no eran reyes porque rey solamente era Dios para ellos, y estos eran como pues jueces, o sea, gente que dictaba lo bueno, los líderes militares, etcétera, etcétera. Y empieza la historia de ¿cómo se llama? De Jueces, narrando precisamente algunos de estos grandes hombres. Aquí podemos escuchar hablar de Gedeón, de Sansón y demás. Pero hacia el final ocurre una tragedia que casi termina, bueno, no casi, termina una guerra civil interna en el pueblo de Israel. Casi la tribu de Benjamín desaparece por un acto muy perverso y terrible. Pero termina la última oración diciendo: en aquel entonces el pueblo de Israel no tenía rey, se había alejado de Dios y todos hacían lo que creían que era mejor. ¿Sí? Todos hacían lo que creían que era mejor. Y esto lo vas a encontrar hasta el final de Jueces varias veces. No, todos hacían lo que creían mejor. Entonces, muchas veces podemos ir delante de Dios y pedirle en nuestro proceso de bendición que nos den cosas que a nuestra perspectiva, como nosotros creemos es lo mejor, nos hace falta. Y te voy a decir algo. Dios va a analizar tu petición, va a estudiar las circunstancias. Él, con su sabiduría infinita, magnífica, universal, atemporal, y va a tomar una decisión sobre si es conveniente o no en este momento de tu vida recibir aquello que estás pidiendo. Y en las palabras de Josiah Hansen en una video plática que dio en una conferencia ahora en el 2020, año del COVID, decía que si tú estás si tú estás haciendo que tu relación con Dios dependa exclusivamente de las cosas que Él te puede dar, siempre vas a estar en riesgo de abandonar tu relación con Dios. Porque Dios no te va a dar todo aquello que tú quieras, sino aquello que realmente necesites en tu vida. Y aquí viene una muy buena pregunta. Entonces, ¿tengo que pedir? Porque pues la Biblia dice que pida, ¿no? Que pida y se me dará. Que pida y esto y aquello y lo otro, y que los anhelos de mi corazón serán saciados, etcétera, etcétera. Entonces, ¿no pido o qué pido? ¿No? Yo creo que es muy importante entender los propósitos que tiene Dios a tu vida en el terreno espiritual y personal. Tenemos una muy mala costumbre como humanos hacer que nuestras vidas dependan de un montón de cosas. Una pareja, un trabajo, dinero, salud, incluso cosas que tienen toda la justificación de ser valiosas e importantes, ¿sí? Estabilidad económica, etcétera, etcétera. Este sentimiento está ligado precisamente a la raíz de idolatría que hay en nuestras vidas, que en cualquier momento algo parece ser que me va a dar algo que yo quiero o anhelo, entonces lo comienzo a adorar, a buscar, ¿sí? Lo mismo le pasó una vez a una amiga que llevé por primera vez a una iglesia, y ella me dijo: es que me he acercado a Dios, pero Él no me ha ayudado, Él no me ha dado lo que necesito, entonces ¿por qué lo tengo que seguir, no? Entonces yo voy a seguir. Y esta mujer tenía algunos vínculos con la magia, la hechicería y ese tipo de cosas que no voy a hablar en este tema en este programa, quizás en alguno más adelante, pero de buenas a primeras no. El punto es que pues ella prefería irse por allá porque ella sentía que esas cosas le iban a dar una respuesta más rápida o más ajustada a lo que ella necesitaba en ese momento. Y la verdad es que así es como uno cae en el engaño, sí, de recibir y recibir cosas muchas veces y pensando que eso es lo que necesito. Es más, si tú has visto la película Dios no está muerto, la primera, hay una escena muy clásica donde un hombre habla con su mamá, que es muy espiritual la mamá, y él dice: yo he cometido un montón de pecados y esto y aquello y el otro, y mírate, tú ya estás demenciada, yo tenía una muy buena vida, etcétera, etcétera, etcétera. A veces dejamos que otras cosas a nuestro alrededor tomen el lugar de Dios porque nos sacian inmediatamente aquellas cosas que en ese momento pensamos, y este es un conflicto del todo el pueblo de Israel.
por mucho tiempo el caer en idolatría constantemente es porque ellos querían tener algo tangible, algo a lo que aferrarse materialmente. Y es por eso que Dios no te va a dar inmediatamente lo que tú le estás pidiendo en una gran cantidad de veces y ocasiones. O sea, no lo va a hacer porque Él no quiere que la relación que tú tengas con Él dependa de lo que Él puede darte. Ojo, que Dios puede darte cientos de cosas y que te va a dar un montón de cosas, pero estas cosas te las va a dar porque Él es generoso, porque no tiene nada que ver contigo. Porque Él es generoso y no sabe dar cosas a medias. Prefiere no darte nada a darte algo mal hecho. Y Él prefiere darte un montón de bendiciones cuando Él quiere, como Él quiera y en cualquier momento. Sí, eso son cosas de Él. Él sabe por qué lo hace y está más ligado a su carácter generoso y bondadoso más que cualquier otra cosa. Tampoco tiene mucho que ver con que ayuno, oración. He visto gente que lleva muy poquito tiempo en la iglesia y que recibe un milagro extraordinario aún siendo inmaduros en la fe. Y muchas veces he visto personas que llevan años en una intimidad con Dios y que quizás no reciban el milagro que han estado esperando. Y esto tiene que ver no quién está más cerca de Dios o quién está más lejos. Esto tiene que ver con su carácter. Por eso es que Dios quiere que la relación que tú construyas con Él no se base en eso, sino se base en todas aquellas cosas que te pueda dar. Por eso es que se aleja de este espíritu de idolatría con el que luchamos, en donde ponemos y dependemos de pareja, de dinero, de esto, de aquello, cosas constantemente, porque esas cosas van a desaparecer en algún momento. Y yo creo que esto es lo importante. A esto es a donde quiero llegar. Dios no quiere darte o llenarte de cosas físicas o materiales, que lo va a hacer y puede hacerlo. Repito, no lo va a hacer porque estas cosas se van a desperdiciar, van a desaparecer. Y lo dice tal cual. O sea, no hagan tesoros en la tierra donde la polilla, el ladrón, el polvo los puedan quitar. Mejor hagan tesoros en el cielo. Y este versículo tiene muchas interpretaciones, pero la forma en la que yo lo he recibido es la siguiente. Todo en este mundo es pasajero. Todo en este mundo se va a acabar. Va a pasar por tus manos y se va a desaparecer, va a cambiar, va a transformarse, porque la materia no se crea ni se destruye, no se transforma. El dinero que tienes hoy, mañana no va a estar, cosas por el estilo. La pareja con la que estás va a tener diferentes cambios de ánimo a lo largo del día y entonces no va siempre a ajustarse a lo que tú quieras en ese momento. ¿Sí? ¿Estás conmigo en esto? Piénsalo un segundo. Todo en este mundo es pasajero. Todo cambia, pero lo único que es eterno, lo único que nunca cambia es Dios y su amor por ti. Entonces me pregunto, en este momento de la oración, ¿qué es lo que tengo que pedir? Sí es válido que si tienes una necesidad muy fuerte sobre algo, claro que lo pongas en tu oración, pero a mí me gusta en mi momento de petición empezar con algo un poquito diferente. A mí me gusta empezar hablando acerca de mi necesidad de que Dios sea el centro de mi vida. De todas las cosas, yo creo que la bendición más grande que pueda recibir por siempre va a ser que Dios sea el centro de quien yo soy, ¿sí? De que Él esté en mi corazón, que gobierne. De hecho, esta parte también del Padre Nuestro que dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, también habla de esto, de bendecir de esta manera, porque la voluntad de Él es agradable, buena y perfecta, ¿sí? A veces los caminos pueden ser un poco escabrosos y también lo dice la palabra, ¿no? El camino del recto es estrecho, es complejo, es difícil, ¿sí? Pero al final su voluntad es maravillosa. Entonces yo quiero esa voluntad. Y yo sé que para llegar a esa voluntad muchas veces voy a pasar por circunstancias difíciles. Y cuando esté pasando por esas circunstancias difíciles, yo voy a pedir en mi oración que Dios me bendiga con un carácter que sea capaz de reflejar su carácter. Que yo tenga dominio propio, que yo tenga sabiduría, que yo tenga fortaleza, bondad, generosidad y todas aquellas características, atributos, virtudes que reflejan mi identidad como hijo de Dios. Cuando es el momento de pedir, pidamos esas cosas que no son pasajeras,
Porque a diferencia de todo lo demás, del dinero, la salud, incluso la familia o las personas a nuestro alrededor, lo que es para siempre es el carácter que Dios está formando en mi vida. Lo que es para siempre es el amor de Dios y su promesa hacia mí. Entonces sí, pide todo aquello que necesites, pero primero pide eso. Pide que tu corazón sea transformado. Pide que tu vida sea un reflejo viviente de la gracia de Dios. Yo creo que esa es la bendición más grande de todas, porque cuando llegamos a ese punto de nuestra vida espiritual, cuando alcanzamos ese momento en donde realmente nos aferramos exclusivamente de Dios, su gracia, su bondad y el carácter que están formando en mí, todo lo demás pierde tanto valor, todo lo demás es tal cual polvo en el aire, porque en eso se va a terminar convirtiendo. Incluso mi cuerpo, incluso todas las cosas. Y de esta manera podré realmente aspirar a la paz divina, porque no importa lo que pase a mi alrededor, no importa lo que pierda, no importa lo que tenga, no importa nada. Mi ser, mis emociones, mi corazón están conectados con la fuente de agua viva que nunca se seca. Mi corazón está conectado con la fuente de amor que nunca para y podrá tal cual caer 1000 a mi derecha y 10,000 a mi izquierda. Quiero que imagines esa escena, porque en esa escena, viendo cientos y miles de personas muriendo a tu alrededor, tú te mantienes en pie. Y no porque tengas quizás las más grandes cosas en tu vida, sino porque estás firme en aquel que no se puede mover. Firme en la victoria de aquel que no puede ser vencido. La verdadera bendición es llegar a ese punto en donde el propósito de Dios para la vida de la humanidad, que es ser imagen y semejanza de Él, ser su carácter en la tierra, ser aquel embajador del cielo pisando el suelo físico, es en ese momento cuando todo lo demás deja de tener dominio sobre mí. Y está bien, pide por ese carro, pide por ese trabajo, pide por esa pareja, pide por aquellas cosas que en tu corazón tienes anhelo, pero nunca te olvides de que la bendición más grande que vas a experimentar hoy, después de la gracia de Dios, es realmente honrar esa gracia de Dios, permitiendo que Dios y el Espíritu Santo transforme tu vida según sus propósitos. Y cuando llegues ahí, nada más importará, porque esa es la verdadera bendición a la que debemos aspirar. Así que, en tu momento de oración, después de que pidas perdón, di: Padre, que mi vida, que mi corazón, que mi mente se transforme en aquello que tú deseas que sea. Padre, te doy permiso para que tu reino gobierne en mi vida. Padre, haz conmigo aquello que necesitas que se haga. Te lo suplico. Y yo lo enfrentaré con valentía. Yo lo enfrentaré con valor, porque te lo puedo asegurar. Este reto va a exigir mucho de ti. Porque Dios no está para saciar cada capricho de tu vida o incluso cada necesidad física de la misma. Está aquí, está en tu vida para transformarte en algo extraordinario, algo increíble que tu imaginación apenas alcanza a tocar. Empezando este año, teniendo muchos propósitos, que este sea uno de ellos. Que tu vida se transforme conforme a la palabra de Dios. Rétate y agárrate, aprieta tu cinturón, porque va a ser un viaje muy difícil, pero lleno de bendición para ti y los tuyos. Yo fui Garu, es un placer que me hayas escuchado. Nos vemos la semana próxima.